Sergio, podemos... Pues sí, empezamos ya. Buenos días. Gracias en primer lugar por asistir al webinar de gestión eficiente de la morosidad. El ánimo de este webinar es que sea muy práctico. Ahora hablaremos brevemente de la estructura, pero ante todo lo que queremos es que os sirva a vosotros en vuestro día a día. Por lo tanto, si alguna cuestión os inquieta, todo el mundo en mayor o menor medida ha padecido o padece algún incidente relacionado con un impago. Por lo tanto, pues aprovechar este momento para preguntar todas las dudas que tengáis. En primer lugar, presentarnos brevemente. Mi compañero Miguel es el socio responsable del Departamento de Litigación en la Oficina de Madrid de AGM Abogados. Yo soy su homólogo en Barcelona y los dos pues tenemos ya una dilatada experiencia en la lucha contra el moroso, siempre en el cauce judicial. En el extrajudicial cuando hay suerte, si no en el judicial no hemos recurrido todavía a otros métodos. Y la cuestión es que, de hecho, actualmente estamos asesorando a varios grupos de empresas que tienen muchísima morosidad, por lo tanto, nos sabemos bastante los truquillos diarios y las problemáticas a nivel práctico. Por lo tanto, por eso decimos aprovechar este momento para preguntarnos todas las dudas que podáis tener. Entonces, bueno, un poco la estructura de la ponencia es un poco ambiciosa, por lo tanto vamos a intentar ser bastante escuetos porque los temas darían en sí bastante de qué hablar. En primer lugar, hablaremos de dos recomendaciones de sentido común para minimizar el impago, para evitarlo, y luego ya pues el resto de la charla versa sobre la problemática que se produce cuando ya el impago lo tenemos sobre la mesa. Entonces, hablaremos de los cauces judiciales, brevemente de los diferentes procedimientos que existen. Eso daría lugar para mucha explicación, pero lo haremos esquemático. A pesar de que somos abogados, prometemos brevedad. El tercer punto versará sobre la opción de poder demandar al administrador cuando la compañía deudora pues, no tiene bienes, y los diferentes cauces que hay y las diferentes problemáticas que nos estamos encontrando para realmente hacer que el administrador responda de la deuda. Y por último hablaremos de la responsabilidad de los administradores en el escenario del concurso de acreedores y cómo ha quedado, digamos, dicho régimen a raíz de la nueva reforma de la ley concursal que entró en vigor hace escasas semanas. Bueno, pues ya sin más preámbulos, si te parece, Sergio, únicamente apuntar, buenos días a todos, que en relación a preguntas que podáis tener o dudas, al final del webinar, al final del coloquio, de la charla que tengamos, pues podremos contestar todas ellas. O sea que os vais apuntando y al final lo haremos. Creemos que es así se puede gestionar todo con mayor celeridad. Y Sergio, pues si empiezas por las acciones preventivas. Pues nada, las acciones preventivas, como decíamos, es cuestión de sentido común. En primer lugar, simplemente las primeras slides hacen una pequeña resumen de la situación macroeconómica. No nos vamos a extender sobre ello. Estamos en una situación de montaña rusa desde el COVID a nivel macroeconómico, una montaña rusa más descendiente que ascendiente, lamentablemente, y lo cierto es que a nivel económico, el último trimestre del año 21, pues parecía que iba a ser el momento de la recuperación, fluía todo el dinero que se había ingresado en el sistema por parte del Banco Central Europeo, por tanto había mucha liquidez, los indicadores económicos todos eran positivos, la lucha contra la pandemia del COVID pues ya se veía superada y el sector del turismo pues se preveía que iba a recuperar y iba a volver a niveles de la normalidad de 2019, ¿no? Pero lo cierto es que con el inicio del año 2022, el inicio de la guerra, provoca pues, lo que todos sabemos, un aumento de la inflación,
una caída en general en el consumo y un debilitamiento económico. Entonces, bueno, pues todo eso ha hecho que todos los indicadores económicos ya estén apuntando a que, sobre todo en este último trimestre de 2022, principios de 2023, se esté notando ya un incremento de los niveles de morosidad. Simplemente un dato, por ejemplo, el nivel de compañías que han ido a concurso en el mes de agosto se ha incrementado un 45% en ese mes. Se ha de tener en cuenta que el 30 de junio de este año acabó lo que se llamaba la moratoria concursal, que fue una ayuda que concedió el gobierno a través del Real Decreto Ley 27/2021, en virtud de la cual pues, el deudor que estaba en una situación objetiva de insolvencia y que debía presentar concurso ha tenido durante una serie de meses la posibilidad de no tenerlo que presentar. Pero esa moratoria finalizó el 30 de junio y eso ha disparado los concursos, ¿no? Entonces, bueno, pues el escenario macro es negativo y se prevé en general un aumento de la morosidad bancaria y de la morosidad comercial. Sí, es verdad en este punto reseñar que un poco por la experiencia nuestra, que trabajamos con grandes compañías, estamos viendo ya el repunte de esta morosidad. Evidentemente, pues va a ir todo ello va a ir apuntando en cascada a todos los operadores económicos y todo hace indicar que la morosidad va a aumentar y que por tanto todo lo que es la gestión del cobro de impagados, pues parece que va a ser uno de los puntos importantes a tener en cuenta dentro de las compañías. Así es. Entonces, por eso mismo la prevención es lo más importante y por eso remarcamos, oiga, pues para evitar la morosidad, en primer lugar, conocer bien al cliente de cajón, ¿no? De la misma manera que en el ámbito bancario te exigen, por cuestión de blanqueo de capitales, que cualquier persona que quiera ser cliente de un banco, pues se le somete a una serie de requisitos y de identificación, etcétera, pues tendríamos que hacer lo mismo cuando se empieza a trabajar con un cliente. Entonces, si es una SL, lo más importante es acudir a la información pública que aparece en el registro mercantil y verificar si una compañía tiene sus cuentas anuales depositadas y cuál es la foto patrimonial de las últimas cuentas anuales. Eso es lo más importante. Por tanto, ahora que estamos en octubre del 2022, empresas que no hayan depositado cuentas del ejercicio 2021, mal vamos, ¿vale? Desde el 31 de julio de 2022 existe ya la obligación de las compañías de presentar las cuentas anuales del ejercicio anterior, del año 2021. Por lo tanto, si ahora cuando miramos cuentas anuales de un potencial cliente vemos que el último depósito contable es del 2020 y si ya indica 19, 18, 17, pues mucho peor, pues eso ya es una indicación de que un problema tiene y de hecho los bancos muchas veces no conceden un crédito si no tienen, bueno, como es lógico, ¿no? Pues si los bancos lo hacen así, nosotros, las compañías en el ámbito comercial, en el ámbito de su actividad, tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Obviamente las cuentas anuales pues, te darán la imagen patrimonial, hay que mirar la tesorería a 31 de diciembre, hay que mirar la situación de fondo de maniobra. Bueno, hay que chequear 3 o 4 cosas muy visibles en esas cuentas anuales y muy fáciles de detectar para ver si alguien merece nuestro crédito o si no, pues pago al contado, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay registros de morosidad donde publican datos de morosos. Por tanto, hemos de verificar en esos registros si ese potencial cliente nuestro está. Por otro lado, hay un registro público sobre las empresas que van a concurso. Entonces, ese registro público también nos ayuda a saber si una empresa está en una situación de concurso o no. Por último, si ya queremos tener una información más al detalle, nosotros a veces para los clientes pues directamente acudimos al juzgado a través de nuestro procurador y los procuradores en la zona y ellos pueden averiguar pues, si una compañía ha presentado o no ha presentado concurso o está en una situación de preinsolvencia, ¿vale? Aparte de eso, pues obviamente tener unas condiciones generales de venta lo más favorables a nosotros, donde es muy relevante fijar el domicilio social el domicilio a efectos de pleito, pues en una jurisdicción donde sepamos que los juzgados funcionan ágilmente. Barcelona, por ejemplo, es una ciudad donde los juzgados son relativamente rápidos. En Madrid también. Bueno, en Madrid hay muchos juzgados. Tú, Miguel, tendrás más experiencia y cada uno también es su padre y de su madre. Hay más irregularidad en Madrid, ¿no? Desgraciadamente depende mucho del juzgado en el que recaiga el asunto. Pero es verdad que, como siempre comentamos,
hasta que no empiezas a andar, pues evidentemente no empieza a contar los plazos. Con lo cual, pues si hay que acudir al juzgado, pues hay que acudir lo antes posible porque esto te ayuda a recuperar lo antes posible tu crédito. Ujú. Pero por eso lo imprescindible es, en esas condiciones generales, pues o bien ponemos que los pleitos sean en nuestro domicilio social y así evitamos incurrir en gastos de desplazamiento de abogados, etcétera, o bien ponemos una jurisdicción de una zona que sabemos que funcione bien a nivel judicial. Y nosotros tenemos detectadas las que funcionen bien, las que funcionan bien, y tenemos detectadas las que funcionan fatal. Entonces, por lo tanto, pues si nos viene un cliente de una determinada zona, le decimos, oye, pues no, tus pleitos de morosidad no los lleves aquí porque se tarda muchísimo. Pero, en todo caso, tener unas condiciones generales contractuales favorables, pues es básico para luego la lucha de la morosidad. Por otro lado, esto también es un poco de perogrullo. Evidentemente es muy importante el tener documentada toda la relación comercial. A veces nos encontramos que, por ejemplo, los albaranes pues, no están debidamente firmados y todo lo que no tengamos acreditado en un papel, luego un juez no se lo va a creer o lo va a poner en duda porque evidentemente la contraparte lo va a negar. No hay más Sí, realidad para un juez que lo que cabe en una carpeta. Por lo tanto, efectivamente. Y aquí también es importante que una vez que formalizamos el contrato, realizamos el pedido, se realiza el pedido, se entrega la mercancía, el albarán, si hay algún tipo de modificación, también tiene que estar documentado. Hay muchas empresas, muchas compañías que firman el contrato y luego las posteriores modificaciones que en el tráfico mercantil y en la relación entre compañías, pues el típico caso es, oye, sobre todo con pequeñas y medianas empresas, ponme la factura a nombre de, o mira, entrégame este, en vez de entregarlo aquí, entrégalo en mi otra sucursal o en mi otra sociedad. Todas estas variaciones, como muy bien dice Sergio, tienen que estar documentadas, porque lo que no aparezca en la carpeta va a ser muy difícil convencer a un juez que no, nos dijeron que pusiéramos la factura a nombre de otro, o entregamos esto y el sello del albarán de entrega es de otra compañía y no es de esta. Todo esto, todas estas variaciones que parece en el día a día no se tienen mucho en cuenta, cuando viene la situación de crisis, el impago y hay que acudir a un procedimiento judicial, hay que documentar muy bien toda la relación comercial para poder llevar al ánimo del juez que efectivamente nuestro crédito existe y el líquido vencido es exigible y se debe de abonar por parte del deudor. así es, así es. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos un caso de una compañía que le llevamos todo el tema de morosidad, una empresa de transporte, donde se factura y todas las relaciones con una sociedad, pero a la hora de cobrar los servicios y de sacar la factura, el malo, por así decirlo, dijo, no, factúrame esta otra. Y el cliente lo hizo. ¿Qué pasa? Que realmente nosotros ahora, a la hora de reclamar, tenemos un galimatías, porque toda la relación hace referencia a la sociedad A, pero sin embargo se ha facturado a la sociedad B. Y la conversación donde se dijo que en vez de A se facture a B se hizo por teléfono. Hay que pensar que los malos muchas veces pues, tienen experiencia en su maldad y por eso pues, a lo mejor cuando una conversación casual nosotros no le damos importancia, pues ellos han ido y han vuelto. Por lo tanto, en resumen, documentarlo todo bien por escrito, eso es la mejor garantía de cara al éxito judicial. Pues ya sin más preámbulos, hablamos brevemente de los diversos cauces judiciales que existen para resolver el impago. Sí. Bueno, aquí brevemente, como bien dice Sergio, porque más que nada un flash para que sepáis los tipos de procedimiento que hay y cómo se articulan. El primero que tenemos es el juicio monitorio, ¿vale? Este habréis oído y supongo que todos lo conoceréis de vuestra práctica diaria, porque es un procedimiento que nació en el interés de que se pudiese reclamar una deuda que fuese líquida, determinada, vencida y exigible, es decir, la típica factura que no te abonan. Y entonces la ley lo que te faculta es en reclamar vía judicial sin necesidad de abogado y procurador. Se presenta una papeleta con un representante y se dice, oye, mira, pues me debe esta factura y aquí está el albarán de entrega y algún tipo de reclamación. En teoría decimos que no precisa abogado y procurador porque el 99,9% de las veces que una compañía acude a un procedimiento monitorio sin abogado y procurador, termina acudiendo al abogado y al procurador para ser asesorado. ¿Por qué decimos esto? Pues porque al final
cuando acudes a un procedimiento monitorio y hay una discusión sobre una deuda, suele haber una oposición. Esa oposición normalmente lleva abogado y procurador, y lo que de alguna manera tenemos es que hay esa discusión que no deja de ser una discusión jurídica y que evidentemente es mejor acudir al asesor, al abogado, para fundamentar bien esa petición que no con posterioridad a hacer algún tipo de remendo. Es un procedimiento, ya digo, muy sencillo, en el cual se le da traslado al deudor por un plazo de 20 días para que diga si paga o se opone, ¿vale? Si paga, pues hemos cobrado, efectivamente sería un éxito, sería de los pocos, ¿verdad, Sergio? Que ante el primer monitorio paga. Si se opone, pues dependiendo de la cuantía del procedimiento, pues se transformaría en un juicio verbal, si es menos de 6.000 euros, o en un procedimiento ordinario. La diferencia es que esa oposición te dan traslado y hay un trámite de contestación o de impugnación, y luego posteriormente una vista si las partes así lo requieren en el procedimiento verbal. Y en el proceso ordinario lo que dan, si hay después de una oposición, 30 días para formalizar una demanda ordinaria, una demanda pues de un juicio normal. ¿Qué especialidades puede haber aquí? Pues bueno, pues que entre el plazo de uno y otro, la petición monitorio la haces con una documentación, y luego ya en el procedimiento ordinario, pues ya pues normalmente pues acompañamos ya informes económicos, aportamos algún tipo de informe pericial, ya te da más margen para reclamar, porque no estamos en un declarativo. En la Sin, práctica, el monitorio nosotros lo estamos recomendando a los clientes cuando la compañía está operativa, está abierta y sabemos que la compañía no se va a oponer. Es decir, si nosotros hemos enviado burofaxes y nunca ha dicho nada y la compañía, la tienda, lo que sea, el comercio, sigue abierto, entonces recomendamos el monitorio. Si ha habido un cerrojazo, la compañía ha cerrado, nunca recomendamos el monitorio por una especificidad técnica, que es que el monitorio requiere que se le notifique en persona. Y si alguien ha cerrado el negocio, no cabe una notificación que se llama por edictos, a través del tablón de anuncios del juzgado. Y eso hace que tú puedes poner un monitorio, has pagado una tasa y luego te la archivan porque no se le ha podido notificar al deudor. Pero no se le ha podido notificar porque directamente el deudor ha marchado del sitio donde estaba. Por lo tanto, el monitorio nunca es recomendable cuando el deudor ha hecho cerrojazo empresarial, y por otro lado, el monitorio no es recomendable cuando hay oposición, cuando él te dice, no, es que no te pago por esto y por aquello. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo, si él se opone dentro del procedimiento monitorio, es volver a empezar. Tengo que poner luego una demanda de juicio declarativo. Por lo tanto, he pagado una tasa, he incurrido en un tiempo, etcétera, he perdido 3-4 meses y no me han servido. Monitorio, nos hemos de quedar, deudor localizable y no hay oposición. Eso es cuando se recomienda. Y ahondando un poco en esto que dice Sergio, también es importante que el juzgado competente para conocer el monitorio es el del domicilio del demandado. Exacto. Si el domicilio, como muy bien ha dicho, pues ya no es, y ahora ha cambiado la sede social a otra provincia, o se le quiere notificar a través del domicilio del administrador, además, esto no cabe. Por eso el juicio monitorio, la verdad es que nació como algo que iba a ser la gran solución, y lo que estamos viendo es que en muchísimos casos, incluso los juzgados y la jurisprudencia menor ya empieza a decir que el monitorio es para una cuestión muy, muy sencilla, que haya una factura, que haya un albarán, y que nosotros debemos de prever que no hay oposición, porque si no, como dice Sergio, acabamos en un procedimiento ordinario después de 5 o 6 meses. Tener en cuenta que también el tiempo. Exacto. Por lo tanto, muchas veces lo que recomendamos a los clientes es que a través de su agente, de su comercial, vayan a esa tienda, a ese deudor, a ese taller, y verifiquen que esté abierto. Entonces, si está abierto, vale, y no ha habido oposición, monitorio, vale, se puede intentar. O sea, adelante. Ahora, si vemos que ha cerrado, que puede haberse traspasado, que puede estar en otro lugar, o que directamente se opone, o nos olvidamos del monitorio y vamos a los otros casos. Cuando sabemos que hay una discusión ya de que se le reclama una serie de albaranes, y ya sabemos que me están discutiendo la entrega de esos albaranes, y ya sabemos que pues, evidentemente no procede un monitorio, hay que ir a un declarativo donde ya está el campo de juego pues, es más amplio, y las posibilidades son también más amplias. Bueno, ahora tenemos el juicio cambiario. Este os sonará, del 819 siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es aquel que podemos acudir cuando disponemos un pagaré, un cheque, una letra de cambio, ¿vale? Al final es un procedimiento bastante antiguo, por todo el mundo conocido, y se le requiere al deudor por 10 días. Sí, la gran ventaja es que aquí las causas de oposición son mucho más cortas. Claro.
Aquí las causas de oposición no están muy tasadas, son las reflejadas en la ley cambiaria del cheque y principalmente es, como pone aquí, o el pago o la falsedad o la inexistencia del crédito o la falta de formalidades. Son esas las tres grandes bloques de oposición y donde al final pues el deudor, pues es verdad que ahora últimamente no existe mucho juicio cambiario, por lo menos por la experiencia que tenemos aquí en Madrid, cada vez hay menos, Sí, bueno, pero porque se utilizan menos quizás esos instrumentos de los pago. instrumentos se utilizan Son menos un y ya pues... son un poco decimonónicos, pero al hilo del cambiario, evidentemente la diferencia de un cambiario, y aquí también podríamos un procedimiento de ejecución de título extrajudicial, es decir, las escrituras notariales, la gran ventaja de tener documentada la deuda en uno de estos documentos, en una escritura notarial, o bien en un cheque o en un pagaré, la gran ventaja es que de entrada lo que dicta el juzgado es un auto de embargo del patrimonio del deudor. Y a partir de ahí, ese señor, con el patrimonio, con una orden judicial de embargo, él va a tener un plazo de 10 días de oposición. Pero un plazo, digamos, hay una oposición que es absolutamente, digamos, un número cerrado de casos de oposición y que alude más a aspectos formales del propio documento. ¿Vale? Por lo tanto, ¿por qué? O sea, por lo tanto, una cuestión de best practice, ¿no? Como dicen los ingleses. ¿Por qué los bancos, obviamente, cuando pedimos un crédito, nos hacen ir al notario? Pues porque no vas a una vía de judicial larga donde se va a discutir la deuda, sino que acudes a ese cauce que es el cambiario o la ejecución de título extrajudicial, donde de entrada se embarga al deudor y luego se discute, si él quiere, sobre unas causas muy tasadas que tampoco en teoría enervan la ejecución y donde además pues, el éxito de esa defensa del deudor pues, es escasísimo, ¿no? Por lo tanto, siempre a nuestros clientes, cuando hay una fase de negociación, cuando nosotros estamos interviniendo en una negociación extrajudicial de un impago, lo que le estamos diciendo al cliente es, oye, como mínimo, si estos plazos de pago que estás conviniendo con él, como mínimo que te entregue un pagaré. Porque nosotros siempre le decimos, oye, ves al notario, que se quede la deuda reconocida bien en una escritura pública, pero entonces muchas veces los deudores en esas negociaciones de toma y daca dicen, claro, pero es que estos gastos notariales yo no los puedo asumir, etcétera. Vale, pues, oye, pues no te preocupes, un cheque, un pagaré, ¿vale? Fijamos un vencimiento de la deuda en 4 meses, ¿vale? 4 meses, pero me das 4 pagarés, ¿vale? Y yo te los voy devolviendo conforme tú me vas pagando. Es igual que luego tú me pagues vía giro bancario, pero yo quiero tener un título ejecutivo y el título ejecutivo me lo va a dar el cheque, me lo va a dar el pagaré o me lo va a dar la escritura. Sí, un poco al hilo de lo que dice Sergio, sobre todo en este tipo de asuntos que hay renegociación de deuda, fraccionamiento, pues se recomienda siempre pues, acudir al notario porque al final te abre la vía a esa escritura de una ejecución de títulos no judiciales con la misma fuerza de una sentencia. Con lo cual, ¿cuántas veces el deudor, pues el acreedor incluso asume parte de los gastos de esa escritura notarial porque al final lo que hacemos es tener una sentencia? Las partes reconocen que ese título es ejecutivo y es un título no judicial, pero que directamente tiene la fuerza de una sentencia. Entonces, bueno, esa es la pequeña... Abarata luego todo el coste judicial de la reclamación y lo acorta, es absolutamente recomendable. Por lo tanto, cuando estéis negociando con clientes morosos, siempre básico el título, cómo se documenta esa deuda. Si él no quiere ir al notario, que eso sería lo óptimo, pues decirle que expida un cheque, un pagaré por cada uno de los plazos en los que se negocia el aplazamiento. Y además, también normalmente lo que hacemos es calculamos los intereses por anticipado y esos intereses 10.000, 20.000, 30.000, lo que sea, pues eso también constituye un cheque o un pagaré para que lo podamos ejecutar. Obviamente luego en todas esas negociaciones también pediremos el vencimiento anticipado, pero bueno, lo importante o lo que queremos destacar aquí es el título, que nos va a permitir ese cauce de reclamación judicial muchísimo más largo y evitar el que ahora va a explicar brevemente Miguel, que es el juicio verbal y el juicio ordinario, que es digamos, el cajón desastre, ¿no?, de los sistemas, o sea, el que actúa por defecto. Vale. Bueno, el juicio verbal es un juicio que está previsto para una reclamación de sumas de hasta 6.000 euros, son pequeñas cuantías. Después de la última reforma, el procedimiento se llama juicio verbal, pero después de la última reforma ya hay demanda y una contestación por escrito.
previamente lo que había era una demanda y se acudía a un juicio verbal a cumplimentar el trámite, y ahora hay una contestación. Y el juicio se celebra si lo estima su señoría pertinente o si alguna de las partes lo solicita. Si es documental, normalmente en la práctica pues, no se suele solicitar, y tendríamos una sentencia. Esta sentencia, en asuntos de menos de 3.000 euros, no sería susceptible el recurso de apelación, y en las cuantías superiores a 3.000 euros sí sería susceptible de recurso de apelación. El juicio verbal también puede ser que sea de menos de 2.000 euros, no es necesario llevar abogado y procurador. Con lo cual, bueno, pues esto ni os cuento la defensa de una gran compañía cuando lleva un procedimiento de menos de 2.000 euros. Quien acude es una persona física que ha hecho su demanda como a él bien la ha entendido, y tú, como letrado de una compañía, vas a defender un procedimiento de menos de 2.000 euros. Pues bueno, aquí digamos que las situaciones suelen ser un tanto kafkianas, pero la verdad es que funciona así. Menos de 2.000 euros no es necesario que haya procurador, pueden ir sin abogado y procurador, y el recurso de apelación únicamente posterior con 3.000 euros. ¿Vale? El procedimiento ordinario, el trámite es muy similar, son cantidades superiores a 3.000 euros. Es verdad que hay un trámite más completo, porque aquí hay una demanda, hay una contestación a la demanda, y de manera previa a la vista oral hay un señalamiento que es la audiencia previa, donde se dirimen las cuestiones procesales y las partes solicitan la prueba que van a llevar a efecto en la vista oral. ¿Vale? Todas las sentencias son susceptibles de recurso de apelación ante la audiencia de provincia. Son dos, el procedimiento verbal y el procedimiento ordinario son dos juicios declarativos. Depende, como decíamos antes, del juzgado en el que caiga para ver cuándo puedes tener una sentencia. Esta sentencia es susceptible de recurso de apelación, y por eso de alguna manera hay veces que es recomendable, dentro de esta vía judicial, pues acudir a las medidas cautelares. ¿Vale? El embargo preventivo de bienes, la anotación de demanda, registro de la propiedad, depósito judicial de bienes, todas las que de alguna manera podemos asegurar la ejecución posterior de esta sentencia favorable que vamos a tener. Es verdad que este trámite, pues bueno, necesitas acreditar una serie de cuestiones, hay una vista previa, puede ser en relación a estas medidas cautelares, hay que tener una mínima base. Aquí decimos el fumus bonus iuris, es decir, que tiene que tener un aspecto de que tiene razón el que solicita esta medida cautelar a priori, y que nuestro derecho pues, puede verse frustrado si dicha medida no se adopta. El periculum in mora, es decir, la urgencia en adoptar esta medida cautelar para evitar que la sentencia que podamos tener en un procedimiento declarativo pues no pueda ser realmente beneficiosa para nuestros intereses. Sí, en este sentido yo no sé cuál ha sido tu experiencia, Miguel, últimamente. Yo en cautelares soy muy cauteloso, para la redundancia, porque lamentablemente los jueces son muy garantistas, y sobre todo el requisito del periculum in mora son tremendamente exigentes. Por lo tanto, lamentablemente, en la mayoría de los casos en los que nos viene un cliente para que pongamos una reclamación de cantidad por un impago, no tenemos el cauce abierto de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque el primer requisito es fácil, porque si tenemos facturas y albaranes o un reconocimiento de deuda por escrito, pues el fumus lo tienes. Pero en cuanto al requisito del periculum in mora, te viene a exigir la jurisprudencia últimamente que tú tienes que acreditar que existe un riesgo cierto de desaparición del deudor, o de impago o de insolvencia, durante lo que vendría a ser la tramitación del procedimiento en su duración ordinaria. Es decir, que tú le tienes que acreditar al juez que, por ejemplo, ese deudor, en los 10 o 12 meses que puede durar un procedimiento ordinario hasta sentencia, existe un riesgo de que ese deudor desaparezca, ¿vale? Pero lo tienes que realmente probar. Entonces, en la práctica, ¿cómo lo haces? Pues, por ejemplo, si evidencias que una sociedad, me lo invento, inmobiliaria, ha incumplido, un caso que tenemos sobre la mesa, ha incumplido unas arras, tiene que devolver las arras dobladas. Antes tenía 7 activos y ahora solo tiene un único activo, que es el que está siendo objeto de nuestra reclamación. Pues bueno, pues ahí sí que, si evidencias esa despatrimonialización y que los socios son extranjeros o que los administradores son extranjeros,
pues bueno, pues quizás le convences en cuanto al periculum in mora. Pero no es un procedimiento fácil y las costas son importantes. Entonces, no hay nada peor que empezar a reclamar un procedimiento judicial contra un deudor que te debe el dinero, poner unas cautelares y perderlas. Porque esas cautelares, digamos, aparte que es un mal presagio, encima le has de pagar las costas al deudor, lo cual es terrible. Sí, la verdad es que en la práctica, quizás para otro tipo de procedimientos societarios, otro tipo de procedimientos está más pensado esto, o a no ser casos como el que tú estás exponiendo, que es así como muy claro. Pero es verdad que el intentar un embargo preventivo, si no es algo muy claro, cuesta No, principalmente por lo que dice Sergio del tema de las costas, porque al final las cuantías por las que estás solicitando la medida cautelar, la cuantía es la cuantía prácticamente, es la cuantía del no confío en procedimiento. ello, sí. El incidente lleva unas cuantías, unas costas en relación a esa cuantía y claro, evidentemente, pues si no es algo muy claro, muy evidente o que lo hablas con el cliente y el cliente que conoce pues, el caso este que presenta Sergio, pues es complicado. Sí es verdad que es bastante complicado el adentrarte en la medida cautelar. Por tanto, ya os digo que lo que recomendamos es iniciar cuanto antes la reclamación y ceñirnos a la buena documentación que tengamos toda la deuda. Muy bien. Vale, en este tercer bloque vamos a hablar de la posibilidad de extender la reclamación contra el administrador. Bueno, entonces, existen a nivel conceptual dos bloques de responsabilidad o dos maneras de reclamar al administrador. La que se llama responsabilidad objetiva y la que se llama la responsabilidad subjetiva. La objetiva es la que a todos nos gusta más, porque en la objetiva simplemente la ley convierte al administrador en deudor solidario para el caso de que haya incumplido unas obligaciones de básicamente disolver la sociedad que él administra por una serie de causas. La más común es una de lo que se llaman pérdidas cualificadas o situación de desbalance patrimonial. La ley exige, la ley de sociedades de capital exige a las sociedades limitadas y a las sociedades anónimas, exige que si acumulan unas pérdidas que dejan su patrimonio, sus fondos propios por debajo de la mitad del capital social, si esa situación se da, el administrador tiene la obligación o bien de capitalizar la sociedad o bien de instar su disolución en un plazo de 2 meses. ¿Vale? Entonces, la ley sanciona el incumplimiento de esta obligación en la conversión del administrador como deudor solidario de las deudas posteriores a esa situación en la que se ha generado ese desbalance patrimonial. Entonces, en la práctica, pues digamos que ese es el mirlo blanco que tenemos nosotros los acreedores para para realmente ejercer presión contra el moroso, pues es verificar si se da esa causa de responsabilidad objetiva, porque si se da, pues ya no vamos a reclamar contra una compañía que muchas veces es un CIF que ha quedado inactivo, sino que vamos a reclamar al patrimonio personal del administrador. ¿Vale? Por lo tanto, siempre se verifica, antes de poner una demanda de morosidad, siempre se verifica la posibilidad de poder interponer una reclamación de responsabilidad objetiva contra el administrador, porque como decimos, si acreditamos esa situación de pérdida cualificada, no hay discusión. O sea, el deudor y el administrador son condenados solidariamente. La única particularidad es que esa reclamación, en lugar de ir a un juzgado civil, va a ir a un juzgado mercantil. ¿Vale? Pero digamos que esa es la gran esperanza que tiene un acreedor cuando ve que no le pagan y cuando experimenta la desagradable sensación de comprobar que la sociedad deudora es una sociedad que no tiene activos o que no tiene patrimonio o que está inactiva. Entonces, su única esperanza es ir contra el administrador y, por lo tanto, lo primero que analizamos es este bloque de responsabilidad que es absolutamente óptimo y recomendable si realmente concurre y si realmente se da. La segunda responsabilidad es mucho más compleja, es la que se llama responsabilidad subjetiva. Teóricamente, cuando lees el supuesto de hecho, pues verías o serías optimista y dirías, hombre, pues este cauce también lo tengo fácil, ¿no? Porque lo que dice la ley que lo regula, la ley de sociedades de capital, en el artículo 236 y siguientes, lo que establece estos preceptos es que si un administrador en el ejercicio de sus funciones pues causa un daño directo a un acreedor o a un socio, aquí nos vamos a figurar
nos vamos a centrar en la figura del acreedor, pues en ese caso el administrador debe responder, ¿vale? Sin embargo, la interpretación que efectúa la jurisprudencia de este tipo de responsabilidad es absolutamente restrictiva. Y lo es con un motivo a priori fundado, y es el siguiente. Por definición, en las sociedades de capital, en las sociedades limitadas, en las sociedades anónimas, quien responde de las deudas es la sociedad con su patrimonio. No responde el socio ni responde el administrador. Ese es el principio. Y por tanto, en aras a que ese principio legal que fundamenta el régimen de las sociedades de responsabilidad limitada, para que ese principio legal no se difumine, pues la jurisprudencia es restrictiva a la hora de establecer cuándo el administrador, o en qué supuestos o en qué casos el administrador ha causado un daño directo al patrimonio del acreedor. Es decir, yendo a lo práctico, un simple incumplimiento obligacional de una sociedad, es decir, una sociedad que no ha pagado, eso no habilita a ir contra el administrador, no habilita a interponer una acción individual de responsabilidad. Por lo tanto, hemos de ser restrictivos y ahora analizaremos los casos en los que la jurisprudencia está pudiendo optar por este régimen, ¿vale? Pero de entrada la responsabilidad objetiva es la que primero vamos a mirar, que es la fácil, por así decirlo, y en cambio la responsabilidad subjetiva, la acción individual de responsabilidad, es mucho más compleja y no basta un simple impago, no basta un simple incumplimiento obligacional de la sociedad deudora. Eso no te habilita a ir directamente contra el administrador, ¿okay? Entonces, aquí apuntar un poco, Sergio, en el tema de la responsabilidad objetiva. El típico ejemplo es la falta de depósito de cuentas. sí, así es. No han depositado cuentas durante los últimos 3 o 4 años y sin embargo, pues a ti además te adeudan los importes de las facturas. Entonces, esa presunción de ese desbalance por la no presentación de cuentas te puede llevar a la acción objetiva frente a los administradores. Sin perjuicio que luego en la práctica, y siendo muy restrictiva, se puede ejercer subsidiariamente si se cumplen los requisitos, la responsabilidad subjetiva. Y lo que se haría sería demandar solidariamente a la compañía y al administrador por dichas, al existir dichas posibilidades de viabilidad en este tipo de procedimientos. Sí, así es. Nosotros en la práctica nos estamos encontrando, sobre todo en casos de microempresas, empresas muy pequeñitas, que el deudor pues, no deposita cuentas anuales desde el 2017, 2018, 2019. Entonces, cuando ves la foto patrimonial del año 16, 17, 18, pues a veces la foto patrimonial es malísima o a veces está muy bien. Pero claro, evidentemente el deudor, cuando te conoce esta norma, dice, oye, pues yo para quedar retratado, pues no me hago las cuentas anuales porque es que estoy en una situación de desbalance, ¿no? Entonces, el remedio que dio la jurisprudencia a esa situación de que un incumplimiento del deudor, su obligación de depósito de cuentas, le favoreciera de cara a otro incumplimiento, que era eludir la responsabilidad objetiva del administrador, la jurisprudencia lo que dijo es, oiga, esto constituye una presunción juris tantum, es una presunción que admite prueba en contrario, pero una presunción de pérdida cualificada, una presunción de que hay responsabilidad objetiva en el caso de que el deudor no deposite las cuentas anuales cuando toca, ¿vale? Entonces, en ese supuesto, en relación con las deudas posteriores a ese momento de retraso en la presentación de las cuentas anuales, ahí existe la posibilidad de realmente demandar al administrador en base a esa responsabilidad objetiva. Si bien es cierto que luego él en el procedimiento va a intentar o va a poder probar el contrario, ¿vale? Entonces, nosotros en la práctica estamos viendo como en muchos casos acudimos a esta presunción para demandar por la responsabilidad objetiva. Como muy bien apunta Miguel, siempre intentamos ya, digamos, en la misma demanda intentar fundar la responsabilidad subjetiva. Intentamos demandar por el doble título, responsabilidad objetiva y la subjetiva, y con que nos estimen una de las dos pues es suficiente. Pero en la práctica hay muchísimos administradores que entonces se intentan justificar diciendo, mire, no presenté las cuentas anuales, pero yo era una compañía solvente por esto y por esto y por esto. Y entonces intentan aportar, pues bueno, en el extremo te pueden aportar un dictamen pericial, muchas veces se conforman con presentar el impuesto de sociedades, pero es cierto que luego nosotros contraargumentamos, decimos, oiga, es que el impuesto de sociedades no es un documento que refleje la contabilidad, usted está obligado a llevar la contabilidad, y la jurisprudencia y los últimos casos que hemos tenido este año, este 2022,
han sido desestimatorios del argumento defensivo del administrador, que intentaba acreditar que no había desbalance aportando el impuesto de sociedades, ¿vale? Pero por eso decimos que la gran esperanza es poder interponer la responsabilidad objetiva por esa situación de desbalance patrimonial. ¿En qué problema nos estamos encontrando a día de hoy? Bueno, que fruto de la normativa del COVID ha habido un total debilitamiento de esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque una de las medidas que acordó el gobierno para mejorar la situación económica y apoyar a las empresas ha sido una medida, en muchas ocasiones, pues estas medidas han tenido su sentido y su razón de ser, pero bueno, esta de la que vamos a hablar ahora tiene un reverso muy negativo, que es la desprotección del acreedor. ¿Por qué? Porque por ley se ha establecido que esa responsabilidad objetiva queda en el invernadero, por así decirlo, en los ejercicios 2020 y 2021. Es decir, que una empresa que haya presentado una situación de pérdidas cualificadas, una situación de desbalance patrimonial, una situación de fondos propios negativos o fondos propios por debajo de la mitad del capital social, y esa situación se ha producido en el año 2020 y o en el año 2021, esa situación patrimonial no permite al acreedor ejercer la responsabilidad objetiva, ¿vale? Por eso decimos que ha quedado en el invernadero, ¿vale? Respecto al ejercicio 2022, lo que dice la ley es que te tienes que esperar a que finalice el ejercicio de 2022 para ver la foto patrimonial de la compañía, y si en ese momento el administrador, 2 meses más tarde de la finalización del ejercicio social, en una situación de desbalance, no activa la liquidación de la sociedad o no la patrimonializa, entonces sí que volverá otra vez a activarse la responsabilidad objetiva. Pero tenemos que esperar al final del año 2022 más 2 meses, ¿vale? Por lo tanto, ahora que estamos en octubre del 22, nos podemos encontrar en multitud de situaciones en las que realmente se da la responsabilidad objetiva, realmente hay un desbalance patrimonial, realmente hay unas pérdidas cualificadas en los años 20 y 21, pero tenemos vetado por disposición legal la opción de acudir a la responsabilidad objetiva, ¿vale? Posteriormente, la jurisprudencia y la doctrina ha ido matizando esta norma y dice, hombre, mire, fíjese usted, si estamos ante una sociedad, una cosa es una sociedad que hasta el 19 estaba en situación correcta, y a partir del año 20 es el momento en el que han aparecido esas pérdidas cualificadas. Pues bueno, pues ahí la norma es muy clara y usted no tiene acceso a la responsabilidad objetiva para las deudas que se hayan generado en los años 20, 21 por esta dispensa legal. Sin embargo, si es una compañía que en el pasado ya estaba en esa situación de pérdidas cualificadas, en el año 2019-18, o bien no presentaba cuentas anuales, entonces no les opera este beneficio. Este es un pronunciamiento doctrinal, un pronunciamiento jurisprudencial, pero no es un pronunciamiento legal. Es decir, no tenemos una certeza absoluta sobre esa opción. Pero en la práctica nosotros sí que estamos recomendando a los clientes acudir a la responsabilidad objetiva en el caso del deudor que ya presentaba esa situación de desbalance previa al año 20 y 21. ¿Vale? Pero como decimos, nos hemos de quedar en la idea de que estamos ahora en un momento en el que esta acción ha quedado suspendida por disposición legal para los años 20 y 21. ¿Vale? Entonces, esta circunstancia fuerza a que tengamos que optar por la responsabilidad, digamos, subjetiva, aquella que decíamos que es la menos recomendable, ¿no? Y sin embargo, en muchas ocasiones puede ser la única opción que tengamos para realmente cobrar, porque se dan multitud de casos en los que la sociedad deudora pues, no tiene patrimonio, el administrador ha tenido la suficiente habilidad como para que a nivel contable esas pérdidas no se reflejasen, y trucando la contabilidad, porque muchas de esas sociedades no están obligadas a auditarse, pues se ha presentado en el año 2020 o ha empezado el año 2020 sin una situación de desbalance, y luego, pues sí, esa situación de desbalance se ha producido en el año 20 y 21, pero él ya está amparado por esa suspensión legal. Por lo tanto, tenemos que acudir al cauce difícil de la acción individual, ¿vale? Entonces, ahora simplemente querríamos dar unos tips de casos típicos que permiten acudir a esa vía difícil.
como hemos dicho, el simple incumplimiento obligacional no nos permite ir contra el deudor, contra el administrador, ¿vale? Para poder ir contra el administrador tenemos que imputarle un incumplimiento de una normativa legal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un incumplimiento de la normativa legal sería el incumplimiento... un segundo, por favor. Perdón, pensaba que... Sí, un segundo. ¿Se me oye bien? Disculpad, que no sé si se me oía bien. Pues tenemos que acudir a una... supuesto típico que nos va a permitir acudir a la responsabilidad, a la acción individual. El incumplimiento de una normativa legal imputable al administrador. Por ejemplo, cuando una sociedad promotora construye sobre plano, bueno, hay una norma de derecho imperativo que exige otorgar un aval bancario a esa sociedad promotora en garantía de devolución del dinero que vaya entregando un cliente que esté comprando un piso sobre plano, ¿no? Y entonces, en garantía de la devolución de ese dinero que él paga a cuenta en casos de que se resuelva el contrato, pues la ley exige a la sociedad promotora a constituir un aval solidario. Pues bien, la jurisprudencia ha declarado que en casos en los que esa sociedad promotora no haya constituido ese aval y después esa sociedad promotora se haya ido, se haya arruinado, haya hecho un cerrojazo, haya cerrado, haya sido insolvente, en ese caso sí que podemos dirigirnos contra el administrador porque incumplió una norma legal. Y ese incumplimiento de la norma legal es el que me ha provocado a mí un perjuicio como acreedor, ¿vale? Porque si hubieran cumplido esa norma, pues yo hubiera tenido esa garantía bancaria que no he tenido, ¿vale? Por lo tanto, tengo que acreditar ese incumplimiento de una norma imperativa. Ese es un supuesto típico. Otro supuesto típico, y quizás es el que, con el que podemos jugar más, ¿no? Pues un caso en el que podamos acreditar que en el momento en el que contrata la compañía, contrata pues nuestros productos, la compra de nuestros productos o la prestación de nuestro servicio, que en ese momento, digamos, la compañía ya estuviera en una situación de insolvencia o de deudas tal que determinaban que no pudiera pues atender o cumplir con mis obligaciones. Si yo puedo probar que el administrador ha ocultado información, no me ha dicho a mí en qué situación se encuentra su empresa realmente, y en el mejor de los casos, si me ha engañado y me ha dicho que su compañía va bien, o sea, es decir, por acción o por omisión, si ha ocultado información que evidencia que la empresa está en una situación de insolvencia total, o bien me ha falseado y me ha dicho que la empresa va de narices, en ese caso yo puedo tener una acción individual de responsabilidad, ¿vale? Y existe jurisprudencia del Supremo en ese sentido, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, tenemos que analizar caso a caso para que en defecto de una responsabilidad objetiva podamos ver si nos sentimos cómodos para interponer una acción individual porque el supuesto de hecho concreto, digamos, sea un supuesto de hecho que coincida con aquellos casos en los que la jurisprudencia está estimando este tipo de acciones. El primero de ellos, el incumplimiento de una norma imperativa. El segundo, una omisión o una desinformación acerca de la situación patrimonial real del deudor en el momento en el que contrató nuestros servicios. Quizás como condición general y como ayuda o idea que lanzamos al viento, podría estar, y esto era una cuestión que estábamos comentando con Miguel esta mañana, incluir en las condiciones generales pues que el deudor manifiesta que tiene una situación patrimonial favorable o que está en condiciones de cumplir con las obligaciones de pago por su situación patrimonial. Incluir algún tipo de frase en ese sentido que después nos permita engarzar y nos permita dirigir esta acción por un falseamiento en esta manifestación. ¿Vale? Esto es una idea que lanzamos al viento y que evidentemente se ha de desarrollar, pero que tiene su... Efectivamente, como dice Sergio, la acción individual pues es una acción que tienes que extender mucho al caso concreto, a saber qué circunstancias rodean el supuesto y analizarlo y en base a eso pues optar por llevar a cabo la acción siempre y cuando pues eso, viendo que encaja perfectamente
en los criterios jurisprudenciales para poder ejercitar esta acción, dado como bien ha dicho Sergio antes, hay que tener en cuenta que las sociedades de capital responden con su capital, no responden solidariamente los administradores y estas son las reglas del juego. Entonces, para saltarse estas reglas del juego, pues tienes que cumplir unos requisitos muy estrictos, tanto legales como jurisprudenciales, y eso es lo que al final nos lleva a interponer este tipo de acciones, pero que en la práctica suele ser más habitual de lo que la gente puede pensar, porque al final es un... Sobre todo ahora Claro, con que se ha producido esa hibernación de la acción, o sea, que no podemos acudir al artículo 367 y no podemos interponer esa responsabilidad objetiva, pues tenemos que explorar esta. Luego, un último supuesto a nivel jurisprudencial es el incumplimiento doloso, ¿no? Típico supuesto en el que el administrador, pues, a ti no te paga porque él decide que a ti, a este particular acreedor, no le paga, por el motivo que sea, manía personal, porque quiera privilegiar a otros acreedores. Pues bueno, pues si conseguimos acreditar que esa circunstancia se ha dado, que ha habido un incumplimiento doloso, que a mí no me ha querido pagar, mientras ha podido pagar a otros, pues en ese caso también hay jurisprudencia que ha declarado la procedencia de esa acción individual de responsabilidad. Por otro lado, el supuesto típico en el que la empresa directamente ha hecho un cerrojazo y el administrador pues incumplió sus obligaciones de instar la disolución o de instar el concurso de la compañía. Nosotros entendemos que el cauce idóneo en ese caso, el cauce que nos va a permitir reclamar con éxito, es instar un concurso necesario, porque es dentro de ese concurso necesario donde hay la responsabilidad específica de la no presentación de un concurso de acreedores cuando la compañía está en una situación de insolvencia. No creemos que el cauce adecuado en una situación de cerrojazo o de no haber presentado el concurso sea la reclamación al administrador vía la acción individual de responsabilidad. El cauce adecuado, que es mucho más rollo porque requiere primero instar un concurso necesario, pues es a través del concurso. Aquí simplemente hemos citado unas sentencias que recogían ese parecer que para mí es la gran esperanza, o donde se puede articular más, que es la omisión de información, que activa esa posibilidad de interponer esa responsabilidad subjetiva y que, como decimos, pues lanzamos esa idea de incluir en las condiciones generales esa manifestación que efectúa la compañía de la situación de solvencia de cara a poder afrontar sus situaciones de pago. Perdón. vale. Bueno, y ahora por último, voy a intentar ser un poco breve porque nos estamos alargando. El tema de la reforma concursal y la responsabilidad de los administradores en situaciones de concurso de acreedores. ¿Vale? Supongo que todo el mundo ha leído pues, la nueva ley, las modificaciones a la ley concursal que han entrado ahora el 26 de septiembre y de alguna manera es verdad que cambia mucho el panorama en relación a que los acreedores a raíz de esta reforma van a tener armas para hacer valer su derecho de cobro a través de la calificación. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cabe la situación de preinsolvencia, entonces lo que era el antiguo artículo 5 bis, que ahora es el 583 de la ley de concursal, en el cual, pues bueno, el deudor lo que hace es comunicar al juzgado que abre negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración y demás, y durante dicho periodo los administradores, pues, no son deudores, ¿vale? Esta es la típica actuación del cliente que viene y dice, oye, mira, no puedo más, esto vamos a intentar solucionarlo, y para cubrirse las espaldas se presentaba el artículo 5 bis, que ahora es la situación de preinsolvencia. Bueno, esto para nosotros que somos los acreedores y que al final vamos a intentar reclamar la deuda a un administrador en concurso de acreedores, pues saber que en el momento que nos comunican que ha habido una solicitud de preinsolvencia, pues el plazo de los 2 meses para presentar el concurso, ahora tras la finalización de las moratorias por el tema de COVID, pues sabemos que tenemos esa pequeña china en el zapato en relación que ya han presentado, pues ya sabemos que ahí nos tenemos que atender. Pero bueno, por descender un poco a las novedades, que como ya os decía, permiten a los acreedores tener armas
para hacer valer su derecho de cobro vía calificación. ¿Por qué? Hasta ahora la experiencia que teníamos es que pues bueno, la calificación fortuita de todos los concursos de acreedores pues era algo como normal, a pesar de que en muchos casos pues, entendíamos como acreedores que no era así, pero es verdad que al final el administrador concursal hacía un informe de declaración de concurso como fortuito. Esto pasaba al fiscal, que directamente lo ratificaba, y ahí moría nuestra expectativa de cobrar a través de una culpabilidad de un concurso. Es verdad que, bueno, evidentemente la calificación del concurso como culpable tiene unos requisitos, en el tema de alzamiento de bienes, salida fraudulenta de patrimonio, actos dirigidos a simular situaciones de insolvencia, no contabilidad, pero bueno, todos estos digamos que de alguna manera son los motivos de reclamación, de calificación como culpable, en el cual no nos encontraríamos en el típico supuesto de reclamar una deuda. ¿Cuál es la novedad de verdad? Pues que en la fase de calificación del concurso, los acreedores con créditos superiores al 1.000.000 de euros o que representen el 5% pueden presentar un informe de calificación de culpabilidad del concurso. Hasta ahora lo que había era el administrador concursal que emitía un informe y el acreedor no podía llevar a cabo ningún escrito de calificación. Ahora es el acreedor quien, si durante el plazo de la comunicación del crédito ha remitido un escrito alegando que hay una responsabilidad, una culpabilidad en el órgano de administración, se le da la posibilidad de presentar un informe de calificación culpable. Aquí ya el fiscal no va a intervenir. El fiscal solo interviene cuando hay indicios de delito. Si hay un indicio de delito, la administración concursal da traslado al fiscal y el fiscal será el que deberá de actuar en consecuencia. Aquí hay otra novedad, que es la inclusión del procedimiento penal, pero hay que tener un dato en cuenta, que siempre que estamos hablando de la posible existencia de un hecho constituido de delito no perseguible únicamente a instancia de parte. Es decir, aquí los delitos societarios quedan fuera. El típico ejemplo en el que nos encontraríamos pues, en un alzamiento de bienes, una despatrimonialización de la sociedad, eso sí, pero ahora los delitos societarios, tales como la falsedad en las cuentas, los acuerdos abusivos o lesivos, el derecho a información de socios, que son de los artículos 290 y siguientes del Código Penal, estos son delitos societarios del capítulo 13, estos no, son solamente los que son perseguibles a instancia de oficio a través del Ministerio Público, ¿vale? Entonces, en este punto, pues remarcar igual que otra de las novedades que hay es la posibilidad de finalización en la pieza de calificación por un acuerdo transaccional entre las partes. Es decir, que aquí se puede transigir la responsabilidad económica del administrador. Esto es una novedad porque también nosotros en el despacho nos dedicamos al mundo del seguro y uno de los puntos que esto va a traer algo de discusión o de cola, como queráis decirlo, son las pólizas de responsabilidad de administradores, de D&O. Porque, claro, evidentemente, el reclamar frente a una póliza de D&O la responsabilidad del administrador y que de alguna manera no se pueda oponer por parte de la compañía de seguros ninguna excepción frente al tercero perjudicado, pues esto yo creo que va a ser un buen... va a haber un buen boom, yo creo, de reclamaciones contra las compañías de seguros y sus pólizas de D&O, que evidentemente, habiendo una póliza, pues se va a forzar un acuerdo transaccional, se va a levantar la culpabilidad del administrador y va a continuar el procedimiento según sus trámites. Por tanto, yo creo que aquí lo importante, y ya para acabar, para no extendernos más, son las novedades que el acreedor va a poder formular un escrito de calificación culpable fundado con informes periciales y va a poder llevar al administrador a una responsabilidad personal por el déficit que antes era ciertamente complicado, que existe ya la posibilidad de que haya igualmente un procedimiento penal por un alzamiento de bienes o por algún tipo de delito contra el patrimonio frente al administrador, con lo cual no debemos olvidar que la responsabilidad civil derivada de ese ilícito penal también recaería sobre el administrador
y la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo transaccional entre las partes en el ámbito de la calificación del concurso, del procedimiento, con lo cual eso nos va a dar trámite, nos va a dar posibilidad de también introducir a las compañías de seguros las pólizas de responsabilidades administradas de D&O, y que ello entendemos que también es otra vía para poder resarcir de nuestra propia, de nuestro crédito en caso de que haya ese tipo de responsabilidad. No descartamos tampoco, todo esto es hablar y suponer, porque la legislación, pues las novedades se acaban de introducir, las posibilidades de que por parte de los propios administradores concursales puedan dirigir las acciones contra las compañías de seguros que soportan las pólizas de D&O. Pero bueno, eso pues ya os lo iremos contando según la práctica que vayamos teniendo en el día a día y cómo vayan asimilando y cómo vayan interpretando primero la jurisprudencia menor y luego la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues estas variaciones en lo que entendemos sí que es una gran novedad, como la posibilidad de que un administrador por la vía de la calificación pueda responder, o el acreedor tenga ese arma, como decimos nosotros, para poder hacer valer su derecho de cobro en un procedimiento concursal. Ya os digo que esto habrá que irlo viendo, cómo se van interpretando y cómo se van aplicando. Sí, sí, es verdad, pero es verdad que son novedades muy importantes que hay que estudiar y hay que valorar a la hora de poder llegar a buscar el recobro de nuestro crédito fallido. Y bueno, yo creo que pues, más o menos hemos hemos extendido. Sí, nos hemos extendido 4 minutos, por lo tanto vamos a ser muy breves con las amables preguntas que se nos han formulado, con independencia de que evidentemente pues, podéis contactar con nosotros, estamos a vuestra disposición, nos escribís vía mail o nos llamáis al despacho y atendemos cualquier duda que podáis tener en profundidad. Pero muy rápidamente, en la solicitud de monitorio no es necesario abogado y procurador en la oposición. Bueno, como ha dicho antes Miguel, claramente en la oposición sí que hace falta firma de abogado y procurador, y eso ya fuerza la intervención del abogado y del procurador en el resto del procedimiento. ¿No? ¿Alguna cosa que tenías que decir, Miguel? No, perfecto. Ahí nos regimos sobre todo por el tema de las cuantías de los procedimientos, que sepamos que hay que llevar abogado y procurador. Por eso volvemos un poco que la ley te permite ir sin abogado y sin procurador, pero que al final pues terminas, porque evidentemente la contestación sí va a ir con abogado y procurador, y al juicio verbal pues tú tendrás que ir con abogado y procurador, aunque lo hayas hecho sin abogado y procurador, con lo cual pues bueno, y sobre todo por la cuantía. No es por la complejidad intrínseca del documento, que evidentemente no la tiene, y si muchos de vosotros digamos, estáis perfectamente capacitados para poner ese tipo de reclamaciones, no es, por tanto, algo que justifique la intervención del abogado, el acudir al mismo si se interpone un monitorio, pero la realidad es que en la práctica es lo más aconsejable, porque la maquinaria de justicia es una maquinaria tan desengrasada y que funciona tan mal y tan lenta, que si no vas con un procurador y con un abogado, es que la gente se pierde. Bueno, y sobre todo que luego por cuantía también es preceptivo, con lo cual pues tampoco... Sí, por cuantía es preceptivo, pero me refiero en el monitorio, que en la solicitud inicial no es preceptivo. En la práctica, como decía Miguel antes, el 99,9% va con abogado y procurador, porque la maquinaria judicial va muy mal. Francesc pregunta que si vendo a mi cliente, si sigue siendo válido reclamar la deuda al destinatario final si lo conocemos. No, o sea, cuidado. O sea, si estamos en el típico cauce de una empresa que vende a un distribuidor, el cual vende a un cliente final, pues nuestro deudor es el distribuidor. No podemos dirigirnos directamente contra el cliente final. Lo que sí se puede hacer es interponer una demanda contra ese distribuidor y que, en virtud de una orden judicial, se embarguen los créditos que ese distribuidor pueda tener con clientes, o sea, las cuentas de clientes que pueda tener ese deudor. Eso, de hecho, lo pedimos en los procedimientos judiciales. Pero nosotros no tenemos así un cauce directo de ir contra el destinatario final. No hay lo que se llama una acción directa. Eso pasa en la construcción, en determinados supuestos, donde un agente de la construcción puede ir contra el promotor si su contratista en la obra no le ha pagado. Pero son casos muy específicos, con carácter general. No es el caso. Muy bien. Después, el tema de los albaranes. Bueno, albaranes. Sí, pues, eso es el gran... el día a día, ¿no? El día a día, el gran truco, el poner un garabato. Sí,
Pues aquí la verdad es que lo que nosotros siempre recomendamos es garabato y número de DNI y sello. Y sello, exacto. ¿Qué se puede? Hombre, el sello suele ser lo más. Sí, Garabato y sello nos vale. O sea, primero que a nivel, o sea, nos consta, porque eso es una problemática que están viviendo muchos clientes nuestros, que existen empresas de mensajería o de entrega, empresas de transporte, que a través de unas PDAs, digamos, ellos te acreditan vía geolocalización y te certifican pues que una determinada mercancía se ha entregado en una determinada fecha, ¿vale? Y ahora ya electrónicamente digamos, las entregas ya no se firman en papel, sino que se entregan en esas PDAs electrónicamente. Por lo tanto, digamos que el papel cada vez va siendo más obsoleto. Pero si seguimos trabajando con albaranes físicos, pues lo que dice Miguel, sello y como mínimo nombre y DNI. ¿Vale? Nos ha ocurrido la clásica oposición de, es que este garabato no sé de quién es. Pues bueno, pues en ocasiones hemos tenido que, dentro de los procedimientos judiciales, instar a que, por ejemplo, pues la Seguridad Social certificase los trabajadores que tenía una determinada empresa en un determinado periodo de tiempo. Pero claro, todo eso ya dificulta todo muchísimo. Por lo tanto, la recomendación es, el albarán tiene que estar con el sello y luego siempre que la empresa de transporte pues nos pueda certificar en cualquier momento, porque a lo mejor incluso puede haber casos, hay muchos casos, ¿verdad, Miguel? Que es que el albarán no tiene ni sello, no tiene nada. Sí. ¿No? La vía de la empresa de transportes de hacer un resumen mensual con las entregas que ha habido y el responsable que ha ido, eso es una buena vía también de documentarlo, porque yo entiendo que en la práctica es muy fácil decir, oye, el sello, el DNI, pero evidentemente es muy complicado, todos lo sabemos. Entonces, vía certificación de las empresas de transporte, de paquetería o demás, certificando cuáles han sido las entradas en el lugar y en la fecha, pues eso también nos ayuda a fundamentar la reclamación. Perfecto. Después, nos preguntan si en un procedimiento donde se está reclamando al administrador que no ha presentado, porque no sé, en un supuesto en el que no se han presentado cuentas anuales, ¿qué vías de defensa tendría el administrador? Como decíamos anteriormente, pues las vías de defensa del administrador que no ha presentado cuentas y que por tanto no ha evidenciado que está en esa situación de desbalance patrimonial, él lo que tiene que acreditar es que en el momento en el que se contrajo la deuda, la situación de la compañía no era una situación de desbalance patrimonial, no estaba en una situación de pérdidas cualificadas. Y eso, pues la mejor manera de defenderse es a través de un dictamen pericial. Pero él va a tener una presunción en contra, es decir, él va a tener que probar esa solvencia en el momento en el que contrajo la deuda con nosotros. Si eso no lo acredita o no lo acredita de manera suficiente, pues la condena se producirá en su contra. En la práctica, lo que estamos viendo es que si simplemente aportas el impuesto de sociedades, no te basta. Gracias a Dios, últimas sentencias que hemos tenido en Madrid y Barcelona sobre esto. Pero bueno, eso tampoco hay una garantía absoluta. A lo mejor en Sevilla se resuelven de otra manera o lo desconocemos. Pero sí que teóricamente el deudor, el administrador de una sociedad deudora que acredite que la empresa era solvente, en ese momento, pues eso enervaría, dejaría sin efecto la reclamación frente a él. Y por otro, la última es qué diferencia hay entre un régimen de responsabilidad y el otro en la práctica. Bueno, pues que uno es muchísimo más difícil que el otro, eso está claro. La responsabilidad subjetiva es más compleja, hay unos casos legales, no es la norma general, pero sin embargo es el único cauce que vamos a tener para deudas desde el año 20, 21, para deudas del año 20, 21 y 22. Por tanto, hemos de analizar caso a caso, estar muy sensibles a cuál es la jurisprudencia última en la materia e intentar encauzar el supuesto de hecho a uno de esos casos ganadores que la jurisprudencia está permitiendo estimar. Tenemos un par de ellos más. Dice, cuando no se han establecido cláusulas de cobro en la venta, en caso de reclamación, ¿dónde se lleva a cabo esta? ¿En el domicilio del acreedor o de demandante? En la misma línea si la empresa es extranjera. Bueno, pues aquí el domicilio, si no se ha establecido nada, es en el domicilio del demandante. Es un fuero que establece la ley. Sí, del demandado. Del demandado. Demandado. He dicho demandante, no, pues no, demandado. O sea, en el deudor. En el deudor, ¿vale?
es la... Entonces, si es extranjero, pues lamentablemente tendremos que ir a la jurisdicción, a ese lugar, ¿vale? Tendríamos que ver el convenio internacional, porque en función de la naturaleza jurídica del acto, es decir, si es una compraventa o es un servicio, pues aplican unas reglas u otras, ¿no? Entonces, pero en la compraventa, por ejemplo, es el lugar, la jurisdicción sería la competente correspondiente al lugar donde se tenía que cumplir el lugar del deudor. La obligación principal, ¿no? Entonces, bueno, Es. hay foros alternativos y habría que mirarlos y habría que estudiarlo, pero en la regla general, lo que dice Miguel, domicilio del demandado. Por lo tanto, pues por eso la importancia de establecer cláusulas de sumisión en las condiciones generales que nos vayan bien. En una residencia de ancianos que no paga el usuario la cuota mensual y no está incapacitado judicialmente y el hijo le saca el dinero de su cuenta y por eso no paga la residencia. ¿Qué se puede hacer? Bueno, complicado. Este es un caso ya muy concreto, ¿no? El hecho de que no esté incapacitado no es óbice para... O sea, realmente pues esa persona tiene esa deuda y la debe. Teóricamente, pues también podrías, pues digamos, desahuciarlo si no te paga a través de un cauce judicial, ¿no? Lo que no sé si, aquí ya se me escapa, si existe, si esa residencia es una residencia concertada o no, o es una empresa privada, y ver si en caso de ser concertado si hay alguna normativa específica que te exija por un tema de bienestar social, etcétera, pues establecer un plazo de prórroga de cara a poder echar esta persona. Y en todo caso, pues ver si esa sustracción del dinero es consentido o no es consentido, porque siempre pues estaría en la posibilidad de poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial a través de una denuncia y ver cuál es la situación en la que se queda. Pero claro, también habría que ver las condiciones y lo que dice Sergio, si es una residencia concertada, no es. Pues bueno, al final es un poco complicado. Vale, luego hay otra pregunta que es un supuesto típico, que el deudor te dice que no te puede pagar y que va a presentar concurso. Bueno, en esos casos nosotros lo que recomendamos y lo que decíamos al principio con Miguel es, nosotros trabajamos en toda España con procuradores y lo que hacemos es, oye, mira, por ejemplo, ahora tenemos un caso en Granada, ¿no? De una deuda bastante importante, unos 60.000 euros, 2 facturas que nos están pagando a un cliente. El deudor no está pagando. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, ha anunciado que quiere presentar concurso y demás. Nosotros lo que hacemos es, a través de un procurador, ir a la fuente, ir al juzgado y saber si realmente ha presentado concurso o no, ¿vale? Nuestra experiencia es que la mayoría de las veces que dicen que van a presentar concurso, efectivamente lo van a presentar, pero tenemos que verificarlo, ¿vale? Entonces, si realmente se verifica que está en una situación de concurso porque lo ha presentado, pues ahí le decimos al cliente que obviamente no aconsejamos interponer una vía judicial, ¿vale? Lo que aconsejamos es esperar a que se declare el concurso para luego ya a través del cauce del concurso, vía comunicación del crédito, intentar cobrar, ¿vale? La interposición de un concurso nos va a bloquear la responsabilidad objetiva, la fácil, contra el administrador, ¿vale? Teóricamente la individual va a poder continuar, ¿vale? Pero hay que analizar si realmente se va a poder exigir responsabilidades o no al administrador. Y las mismas se producirían probablemente dentro de la pieza de calificación que ha estado explicando Miguel, ¿vale? Pero, sí, es lo que dices, Sergio. Pasamos a la siguiente. ¿Tiene fuerza legal el reconocimiento de una deuda mediante documento firmado y sellado por el deudor? Pues sí, efectivamente, porque fuerza legal, porque lo que tienes, como el propio reconocimiento de deuda, ya nadie te va a discutir el importe. Te podrá discutir otras cuestiones, pero digamos que el reconocimiento, el acudir a un procedimiento judicial con un reconocimiento de deuda, pues es ciertamente... Allana el camino. Allana el camino, efectivamente. Hombre, lo perfecto sería si ese reconocimiento de deuda está en escritura pública, pues como hemos comentado antes, tendría fuerza de ejecutiva como si fuese una sentencia. Entonces, por eso recomendamos hacer ese reconocimiento de deuda, no solo firmado y sellado, sino en una escritura pública. Exacto.